Estamos en comunicación con la presidenta del bloque de diputados de Unidad Ciudadana de Provincia de Buenos Aires y precandidata a intendenta de La Plata, Florencia Saintuto. Hola Florencia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, un gusto escuchar. Bueno, gracias por atendernos. Florencia, la primera pregunta que te hacemos obviamente tiene que ver con la coyuntura, con las noticias de las últimas horas, con lo que pasó ayer con esa foto en la que se vio a la conducción del PJ con Sergio Massa, lo que parece ya ser la conformación de una alianza formal que se va a terminar de definir en qué términos en los próximos días, pero te quiero preguntar tu impresión por esto, ¿no? El esquema de unidad que finalmente que tanto se estaba buscando, que tanto se pedía. Mira, a mí me parece que es importantísimo lo que está pasando en la Argentina y lo que está pasando con esto que señalas, porque habla de estar a la altura, de la posibilidad de estar a la altura de este momento histórico que reclama que podamos unirnos con diferentes mecanismos, a través de diferentes mecanismos, con diferentes conversaciones, los que no pensamos lo mismo en infinidad de cuestiones, pero que creemos que el gobierno de Macri, que anuncia que va a seguir su rumbo, no pueda continuar después de diciembre, porque ha traído mucho dolor, mucho malestar, mucha destrucción a la Argentina. Así que es muy importante lo que ha pasado. Florencia, Andrés Lavazzelli te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? Hola. Un gusto escucharte. No, te quería preguntar esto. A ver, en vista de ese movimiento que vos describías recién y de cómo se replicó desde el otro lado, digo, desde el oficialismo con la incorporación de Pichetto a la lista, da la impresión de que primero que hay una metamorfosis de los espacios, por lo menos en términos electorales, y una pérdida de incidencia de lo que eran los núcleos más puros, si vos querés, el kirchnerismo más puro en el lado de la oposición y el PRO más puro, si vos querés, en el lado del oficialismo. ¿Lo ves así? ¿Y qué crees que dice esto sobre el futuro del próximo gobierno, sea cual fuere? Bueno, mira, yo creo que hay una cosa que es verdad, que es que a mayor amplitud se van, por incorporación también de otros, de otras, claramente se va de alguna manera poniendo, a ver cómo decirlo, no se va diluyendo, sino que se va poniendo en relación, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera, mayor amplitud, hay menos lugar para las posiciones, que como vos decís, posiciones puras, ¿no? Habría que discutir un poco eso, posiciones más que uno puede cristalizar más, que puede ver más claramente, ¿no? Eso no implica que desaparezcan las posiciones donde se pueden ver claramente hacia dónde ir, ¿no? Y eso, fíjense, solamente en la fórmula Fernández-Fernández, ¿no? Uh-huh. Claramente se incorpora a alguien que ha pensado muy distinto algunas cuestiones durante los años de gobiernos de Cristina, de los dos gobiernos de Cristina, claramente, ¿no? Al punto que además Alberto Fernández ha formado parte de otros sectores de la oposición al gobierno de Cristina, ¿no? Y ha contribuido a formarlos, es decir, no está ahí porque sea idéntico a Cristina. Y ahí evidentemente hay algo que se amplía, que se puede mover de lugar, pero también está Cristina, ¿no? O sea, también está Cristina. Entonces yo creo que hay que no tenerle miedo a que se diluyan las posiciones políticas, ideológicas, sino que puestas en relación a otras con las cuales pueden conversar y hacer alianzas, se transformen para mejor hacia adelante, ¿no? Yo en el caso de la fórmula de Macri creo que se va a transformar para peor, ¿no? O sea, sí, que claro, claramente, sí, sí. Digo, es lo que pienso y porque lo pienso desde el lugar desde donde estoy hablando, no quiero decir que sea la verdad absoluta, pero bueno, desde donde yo veo, creo que incorporan a un sector del peronismo que no es el que estaba en Macri, en Cambiemos, y a un sector de lo más nefasto del peronismo, ¿no? O sea, por lo menos se ha encargado claramente en estos últimos años de tener posiciones muy claras, posiciones racistas, posiciones muy autoritarias, y que bueno, esa es la fórmula de Macri ahora, ¿no? Uh-huh. Florencia, ¿y cómo la ves a Cristina? Bueno, ayer tuvo una aparición, da la sensación de que de alguna manera también está cumpliendo con esa idea de no ocupar el rol principal, bueno, pasar a un segundo plano, está volcada en la presentación del libro. ¿Cómo la ves a Cristina en esto? Mira, yo a Cristina la veo que, justo ayer no la vi, la verdad no la vi en la presentación, pero yo creo que Cristina está decidiendo, ella ha sido
decir, no tengan la menor duda que ella ha sido la que ha decidido esta fórmula, la que la ha pensado, la que asume los riesgos y las potencias de esta forma, es decir, como de alguna manera ella está en la conducción clara de este proceso, ¿no? Y pero que también Cristina es absolutamente respetuosa de las instituciones, lo ha sido siempre. Entonces la verdad es que yo no la veo a Cristina, vieron que algunos dicen como armándole, siendo, ¿no? O sea, siendo como en las sombras. Cristina jamás está en las sombras de nada más por su propia personalidad, ¿no? O sea, ni en ningún otro lugar. Y además yo creo que ella va a respetar claramente el lugar de presidente, vicepresidente, y el lugar de una campaña que va a tener que estar protagonizada por Alberto Fernández, que es nuestro candidato a presidente. Así que en ese punto me parece que, o a veces son malintencionadas las miradas sobre este lugar de Cristina que les digo, ¿no? La sombra, armando, no haciéndose cargo, o a veces son porque no la conocen tanto, ¿no? La conocen desde algún lugar en particular, pero yo la veo muy bien, y la verdad es que su anuncio, que a todos nos sorprendió, porque el que diga que no lo sorprendió está mintiendo, digo, desde el primero al último, de los dirigentes, de los ciudadanos, nos sorprendió. Ese anuncio habla de una condición de responsabilidad histórica que es muy de Cristina también, muy de su generación, muy de Cristina, muy de... Ustedes piensen que Cristina es la que se hizo cargo, siguió haciéndose cargo del gobierno, luego de enterrar a su compañero de toda la vida, su compañero político, su compañero de amor y su compañero político, ¿no? Entonces, bueno, ella está tomando decisiones con enorme responsabilidad en un tiempo muy difícil como es este. Estamos en comunicación con Florencia Saintut, presidenta del bloque de diputados provinciales de Unidad Ciudadana. Florencia, te preguntamos por la situación de La Plata. Vos sos precandidata a intendenta, hay muchos candidatos, hay precandidatos, hay varios, yo cuento 6 o 7, por lo menos precandidatos lanzados, con cartelería en la calle, con intención manifiesta de competir. Da la sensación, muchos tienen temor de lo que puede pasar en una interna del peronismo en La Plata, se habla mucho de campaña sucia y demás, pero en los últimos días hubo algunas fotos que dan a entender como, bueno, que podía haber un acuerdo como para competir en una PASO. ¿Cómo se va a resolver esto? Mira, primero te quiero decir que la verdad es que bienvenido sea que haya tantos candidatos y candidatas en esta ciudad, y no lo digo porque corresponda, sino que habla de la vitalidad de la política, y eso me parece, a veces pienso como también, es más, aprovecho estar acá hablando en un medio también para decirle a los vecinos que aguanten un poquito, que son unos meses, a veces tanta cartelería, pasacalles y todo esto, pero es como la única manera que tenemos también de hacer la campaña, ¿no? De que nos conozcan, de hacer la campaña, y eso está muy bueno que se haga. ¿Y cómo se va a resolver? Mira, yo creo que puede ser de muchas maneras, ¿no? Puede ser con PASO, puede ser sin PASO. Nosotros vamos a trabajar hasta el último segundo para hacer las listas con mayor unidad posible, para trabajar, para tratar de construir la unidad más importante que tengamos en la ciudad de La Plata del peronismo, y de aquellos que no viniendo del peronismo también saben que hay que enfrentar el gobierno de Cambiemos, ¿no? Y que hay que gobernar de otra manera. Y esto se puede lograr, te decía, o sea, con listas unificadas o con pasos. No hay que tenerle miedo a las pasos. Lo que hay que hacer es que las pasos no sean sin vuelta, que las pasos no sean una guerra, sino que sean pasos. Las pasos son un mecanismo que hemos además propuesto desde el kirchnerismo siempre y que defendemos, y que se tienen que hacer y unas pasos con las listas que sean, con la mayor grandeza, con la mayor generosidad, inteligencia, respeto. Incluso estas fotos que vos decís, estos espacios de acercamientos, también son una señal muy clara a toda la militancia de la ciudadanía, ¿no? Que tengamos diferencias, construcciones distintas, modos de aspiraciones, porque todo el mundo puede tener aspiraciones, no implica que lo que viene sea una disputa sin reglas de juego ni nada entre nosotros, porque nosotros sabemos que el principal problema que tiene esta ciudad está en el gobierno de Cambiemos, está en el gobierno de Garro, ¿no? Y entonces hay que ver cómo se organiza toda la oposición, ¿no? O sea, toda la oposición, incluso te digo del peronismo y de aquellas fuerzas que no vienen del peronismo también, que no se agotan en el peronismo, claro.
e incluso de una ciudadanía que creyó que este gobierno iba a venir a mejorarle la vida y ve que no ha sucedido eso, ¿no? Y esto es una ciudadanía que no es solamente la de los sectores más humildes, más abandonados, que está pasándola terriblemente mal, ¿no? O sea, no es que ya no llegan a fin de mes o a la quincena de mes, que no le alcanza, que todos los días tiene que hacer malabares para ver cómo está la comida en la mesa, sino también la de la clase media, e incluso una clase media acomodada que hoy está más desacomodada, ¿no? Y que necesita otro gobierno. Florencia, te hacemos la última, no robarte más tiempo, te agradecemos que nos hayas atendido. Hubo en los últimos días algunos episodios, me refiero a toda la difusión de estos audios vinculados a algunos funcionarios de la municipalidad, con lo que se presentó como un intento de operación contra una de las precandidatas de la oposición, Victoria Tolosa Paz. Vos tuviste una manifestación al respecto. ¿Crees que se puede venir una campaña sucia en ese sentido? Esperemos que no, por supuesto que creo que puede venir, ¿no? Pero puede venir, lo creo, hasta por el análisis de la situación mediática, incluso más allá de la Argentina, ¿no? Porque hoy tenemos un tipo, es más, yo en mi declaración de solidaridad con Victoria, yo decía además dos cosas que me parece importante decir. Hoy hay un periodismo de la cloaca que convive con otro periodismo que está peleando por la verdad, e incluso, digamos, que está haciéndolo de la manera que puede, como puede, pero me parece importante señalar que hay dos tipos de periodismo. Ni todo el periodismo es el de la cloaca, ni todo el periodismo tampoco es el que tiene compromiso con informar, con la verdad, con el derecho a la comunicación, ¿no? Entonces, la verdad es que siempre hubo un mal periodismo. Siempre lo hubo. Como hubo un buen periodismo, siempre hubo mal periodismo. Lo que pasa es que en este momento pareciera ser que está más exacerbado que nunca y que la ciudadanía no tenemos muchos elementos a veces para saber esta noticia es falsa, esta noticia es verdadera. No lo tenemos, no tenemos por qué tenerlo además, ¿no? Entonces es sistemáticamente el bombardeo de información basura, se va naturalizando esa información. Así que esperemos que no me sorprendería que tengamos campañas sucias, pero esperemos que no, esperemos que desde cada uno de los lugares nos hagamos responsables de que se está jugando en la Argentina, y yo lo digo en la ciudad de La Plata, algo muy importante, que no es solamente un cargo, una elección, ¿no? Se está jugando algo muy importante porque venimos de tiempos muy difíciles, que habrá diferentes tipos de responsabilidades, podemos plantearlo de muchas maneras, pero que estos son tiempos en los cuales, más que apostar a que se termine de acabar la democracia y la verdad y la memoria, nosotros lo que tenemos que hacer es justamente resguardarnos en esos lugares para poder salvarnos de terminar todos en una tremenda cloaca, ¿no? Y eso digo, hay una responsabilidad de la política, hay una responsabilidad del periodismo, hay una responsabilidad de diferentes instituciones. El periodismo tiene que entender que hay responsabilidad social. Los medios tienen que entender que existen las responsabilidades sociales también, que no son cualquier tipo de empresa ni cualquier tipo de práctica. Y por supuesto también la política, para decir, bueno, ¿hasta dónde ponemos los límites a todo esto? Gracias, Florencia. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Gracias por la charla. Saludos. Pasada Florencia Saintut, presidenta del bloque de diputados de Unidad Ciudadana de la provincia de Buenos Aires, precandidata a intendente de La Plata. Bueno, hablando en este último caso sobre el episodio que involucró a Victoria Tolosa